Conflicto armado en Colombia, ruta de atención para víctimas del conflicto armado, presentado por Nina Miranda, Lizzy Castañeda, Mariana Hernández, Luisa Bernal y Jessica Sepúlveda. El conflicto armado interno es el contexto en el que se materializa la condición de víctima, ya que el daño reconocido es el que resulta de una violación del derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué rige los conflictos armados internos? ¿Qué es un conflicto armado interno? ¿Cuáles son los criterios básicos para identificarlo y reconocerlo? ¿Y en qué se diferencian los disturbios internos de la delincuencia organizada? Pues los convenios y protocolos de Ginebra, que son precisamente los que constituyen el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario, definen el conflicto armado interno sobre la base de 5 criterios. Primero, que se reproduzca en un territorio del Estado. Segundo, que la participación de 2 o más fuerzas enfrentadas debe tener al menos una que sea el ejército regular o cualquier tipo de tropa al servicio del Estado. Tercero, que en ambos bandos debe haber una mínima organización centralizada de lucha y de los combatientes, aunque esto no signifique directamente que haya una defensa organizada o que hayan ataques calculados. Cuarto, las operaciones armadas se llevan a cabo de forma planificada y por tanto no consiste únicamente en enfrentamientos aleatorios, puntuales o espontáneos, sino que siguen una estrategia global. Y quinto, las partes deben tener un control territorial suficiente para poder sostener las operaciones armadas continuas durante el tiempo y poder limitar así o impedir acciones de la contraparte en su territorio, aunque esto necesariamente no impida su invasión. Estos criterios proponen entonces de manifiesto que los grupos armados no gubernamentales que participan en el conflicto armado deben tener una fuerza organizada, lo que significa que debe estar sujeta a una estructura de mando y tener la capacidad de mantener operaciones militares. Así mitigarían la intensidad y la duración de la violencia. Según la tipología de los conflictos armados contemporáneos, un conflicto armado interno se distingue de una situación de contienda interna si se registran más de 1000 muertos al año por violencia política. Si este nivel de violencia se prolonga en el tiempo, entonces es razonable que los grupos armados no gubernamentales tengan la capacidad militar y el control territorial para sostener el esfuerzo militar del enfrentamiento. Además de estos criterios, hay que tener en cuenta que la finalidad de los combatientes, si se quiere diferenciar un conflicto armado de una situación de delincuencia organizada, parte de que el conflicto debe representar 2 proyectos sociales antagónicos. Así, la insurgencia tiene un proyecto ideológico que reivindica un proyecto de sociedad diferente al del Estado y que pretende imponer derrocándolo. Como reacción y a modo de contención, los grupos paramilitares aparecen como fuerzas de contingencia que pretenden defender o apoyar el proyecto de sociedad garantizado por el Estado, o al menos que el Estado sea capaz de garantizar la preservación de sus intereses. Hagamos una analogía para entenderlo mejor. En los conflictos armados las partes luchan por conservar o cambiar el juego, mientras que en el crimen organizado no quieren cambiar el juego. Lo que se disputa es la violación o el irrespeto de las reglas del juego por lo tanto, el crimen organizado quiere extender la violación de las reglas del juego, que ya existen, porque de ello depende su beneficio económico. Simplificándolo de manera más concisa, los criminales organizados no quieren ser comunistas, en realidad quieren ser capitalistas y extender el capitalismo. El hecho de que las partes enfrentadas tengan proyectos sociales antagónicos no significa por sí mismo que exista un conflicto violento o que haya una polarización nacional entre los 2 proyectos enfrentados, porque si así fuese, estaríamos ante un tipo de conflicto armado interno llamado guerra civil, mientras que puede haber un conflicto armado que no se convierta en una guerra civil, como es el caso colombiano. Puede haber grupos armados organizados con proyectos sociales antagónicos y estos pueden no tener o poseer precariedad de representación social, pero esto no niega la existencia de que haya siempre un conflicto armado. En cualquier caso, un conflicto armado puede prolongarse y no se hace con una parte de la sociedad. A continuación les vamos a presentar un video en donde se muestra la historia y las causas del conflicto armado en Colombia. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron.
Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: «¡Vamos a hacer la revolución!». Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Para hablar de las leyes e instituciones que acogen y protegen a las víctimas del conflicto armado, se puede comenzar por la diferencia que existe entre ser víctima del conflicto en alguna situación o parte del país y otra es el desplazamiento forzado que se da a causa de este. Aunque tienen una gran similitud, cabe destacar que tienen una gran diferencia. A partir de la ley 1448 de 2011, en donde esta ley acoge y protege a las víctimas de conflicto armado, por la cual reconocen los derechos de esas personas de manera individual o colectiva frente a ese sufrimiento y a ese daño que causó el conflicto armado a partir de 1985 en Colombia, en donde dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado de manera interna y se dictan otras disposiciones bajo decretos como el 4633 del 9 de diciembre de 2011, por el cual dictan esa asistencia y esa atención y reparación integral a la restitución de los derechos territoriales de víctimas que son pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. De otra forma, los decretos como el 0790 del 20 de abril de 2012, por el cual se trasladan esas funciones a nivel nacional bajo la atención integral a la población víctima del conflicto armado y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada bajo comités ejecutivos para la atención y reparación integral a las víctimas. En el primer momento tenemos a la JEP, que tiene como función administrar
la justicia transicional y reconocer los delitos cometidos bajo el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Aunque la JEP ya tiene una existencia, no podrá tener una superación a los 20 años. En un segundo momento tenemos los subsidios de familia de vivienda de interés social rural, en donde la demanda se ha entregado directamente por las entidades nacionales que competen a los usuarios a través de las cajas de compensación familiar, en donde se les realiza una aprobación de recursos de crédito para la vivienda rural provenientes de fondos para la financiación del sector agropecuario, financiándolos bajo Finagror y los decretos 1133 de 2002 que se están evaluando y se concretan en el entregado directamente con el Gobierno Nacional, denominando a estos programas como subsidios familiares de vivienda e interés social. Para la unidad de atención y reparación integral a las víctimas, es una institución creada a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que buscan el acercamiento con el Estado, es decir, que las víctimas, mediante una coordinación eficaz y eficiente bajo acciones transformadoras, promueven la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. Estas se encargan de la coordinación de las medidas de asistencia, la atención y reparación otorgadas por el Estado, como de articular en las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas con el propósito de velar la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos dentro del Estado Social de Derecho. Ruta de atención a víctimas del conflicto armado interno. El objetivo de este es brindar información, orientación y apoyo para el acceso a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV y demás dependencias. Ruta de valoración y registro para la atención de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La Ley de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia y la Restitución de Tierras, también conocida como la Ley 1448 de 2011, busca garantizar el cumplimiento de los derechos de todos aquellos que, colectiva o individualmente, se han visto afectados por causas del conflicto armado. Para ser incluido como víctima dentro de esta valoración y este registro, lo primero que debe hacer la persona victimizada es declarar el hecho victimizante. Definimos declarar como contar un suceso lo más claramente posible y lo más preciso. Sin embargo, se debe aclarar que declarar no es denunciar ni demandar directamente el hecho victimizante o la persona que nos ha agredido. Víctima, recuerda que tienes para declarar 2 años desde que ocurrió el hecho victimizante. Los 11 hechos victimizantes que puedes declarar son: atentado terrorista. Es todo acto con motivación político-religiosa que se utiliza de fuerza o violencia física o psicológica para infundir terror, intimidando las instituciones nacionales, la población o un segmento de la sociedad. Combates o enfrentamientos. Estos pueden darse dentro de un estado entre distintos bandos, pueden ser con o sin armas. Hostigamientos o amenazas. El hostigamiento es un abuso constante con el fin de someter y condicionar una persona o comunidad, presente en múltiples formas, como ejemplo amenazas verbales o daño físico, y en ámbitos como el educativo, laboral o religioso, entre otros, al punto de contemplarse como un delito amparado jurídicamente. Desaparición forzada. La desaparición forzada en personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, puede ser aprehensión, detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona. Desplazamiento forzado.
El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada de un conflicto armado. Minas antipersonales, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Estas fueron una dinámica de la confrontación armada, pero que ha afectado de gran manera a la población civil por la siembra indiscriminada de minas antipersonales. Esto se empezó a hacer más visible a partir de los años 90, siendo la guerrilla del ELN quienes más implementaron esta práctica para compensar la incapacidad militar y como forma de control territorial. Estas minas podían estar hechas de vidrio, de plástico, de metal y también podían estar en cualquier lugar como en el piso, en un árbol o hasta en objetos de uso común. Según datos de la Comisión, el total de secuestros cometidos por todos los actores armados en el marco de la guerrilla entre 1958 al 2018 fueron secuestradas 37.128 personas. Sin embargo, para el año 2018 esta práctica habría disminuido un 90%. En el caso colombiano, la tortura es una muestra del nivel de degradación que se vive hace más de 5 décadas en el país y que ha sido utilizada como un método de entrenamiento de grupos armados ilegales para demostrar el poderío y para tomar control de los territorios y de poblaciones. En Colombia hay registradas 15.738 víctimas de abuso sexual por parte del conflicto armado entre los años 1958 a 2018, pero estos casos hasta ahora están saliendo a la luz y están siendo denunciados debido a que se considera un tabú la violencia sexual por cuenta del conflicto armado. Lamentablemente, los homicidios a causa del conflicto armado en el territorio colombiano se siguen dando actualmente. Indepaz ha contabilizado 837 asesinatos hasta mayo del 2019, donde 702 eran líderes sociales y defensores de derechos humanos, los cuales 170 eran líderes campesinos y 146 líderes indígenas, y 135 eran excombatientes de las FARC. Las masacres en Colombia a causa del conflicto armado contra la población civil ha afectado a esta durante varios periodos de la historia colombiana, principalmente durante la conquista y la colonia española y durante las guerras civiles del siglo XIX, y también ha afectado en algunas protestas del siglo XX. Entre los años 1985 y 2012 se registran 1.982 casos de masacres que dejan 11.751 víctimas, donde el 58.8% son de grupos paramilitares, el 17.3% es de las guerrillas, el 8% es de la fuerza pública y grupos armados no identificados 14% y el 1% por unión de militares y paramilitares. El reclutamiento a menores de edad por grupos del conflicto armado en Colombia es una de las prácticas más novicias y crueles que se practican en el territorio. Estas afectan los derechos de los niños y adolescentes de manera psicológica y formativa, obstaculizando el desarrollo, entre comillas, normal de su infancia. Además de que obliga a sus parientes a desplazarse, ya sea por integridad de sus niños, al prevenir que sean reclutados o ya bien sea porque ya han sido reclutados, protegerse ellos mismos. El despojo de tierras en Colombia es un problema que ha afectado mayormente a Córdoba, donde han sido amenazados con la vida o con las tierras. De esta manera también surge otra gran problemática como lo es el desplazamiento. ¿Dónde debes declarar el hecho victimizante? En la Personería Municipal u otras instituciones del Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Es la Personería la que envía la declaración a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas que conocemos como la UARIP. La Unidad de Víctimas tomará una decisión de incluir o no a la persona como víctima en un plazo aproximadamente de 90 días. La decisión que toma la unidad de víctimas sobre la situación de la persona puede ser no aceptado en el Registro Único de Víctimas. Sobre esta decisión se puede hacer un reclamo para que se vuelva a revisar el caso.
es decir, se puede presentar un recurso de reposición y apelación. El recurso de reposición y apelación debe presentarse en la unidad de víctimas dentro de los 5 días siguientes al recibir la información de no inclusión. En cambio, si es aceptado en el Registro Único de Víctimas, la persona informará a la víctima la decisión de aceptación y se iniciará el camino a seguir para acceder a todos sus derechos como víctimas. Las rutas de atención de ayuda humanitaria inmediata son un programa que tiene como objetivo brindar una ayuda a las víctimas del conflicto armado de manera gratuita y garantizada, en donde se brinda una alimentación, elementos de aseo, abastecimiento para las familias, alojamiento transitorio, prestaciones de salud, atención psicológica y atención psicosocial, transporte, entre otros, que se cubran a todas aquellas necesidades que guarden la relación con el hecho de ser victimizantes. De esta manera, y con base a estas ayudas humanitarias, se establece la Ley 1448 de 2011, en donde se realizó el primer decreto del 2460 de 2015, en donde este decreto departamental incurre en que si por el hecho de ser víctima se deben de tener unos ciertos reglamentos que se deben llevar a cabo. Entre ellos está que la víctima haya declarado su hecho victimizante ante un ministerio público, que el hecho de ser victimizante haya ocurrido dentro de los primeros 3 meses anteriores a la declaración de la víctima, que se encuentra en situación de vulnerabilidad acentuada con consecuencias de un hecho victimizante, y tercero, que la víctima no ha recibido atención del mismo hecho cuando el municipio o la ciudad no tengan la capacidad para responder de manera inmediata. De esta manera deberá acudir bajo un principio de atención integral a víctimas de violencia por conflicto, de acuerdo con las características y las necesidades de las familias, integradas bajo elementos necesarios e inherentes. De acuerdo a los hechos victimizantes nombrados anteriormente, encontramos unas rutas generales de atención, como lo son la declaración o censo, evaluación de vulnerabilidad y caracterización, orientación, solicitud hacia la alcaldía o activación de plan de contingencia, verificación de criterios y entrega hacia el AHI. Recordemos que el AHI es la ruta de atención y ayuda humanitaria inmediata. En algunas ocasiones encontramos unas rutas que añaden una parte distinta, como lo son una remisión, una caracterización y evaluación de vulnerabilidad, como lo es en el caso de víctimas indirectas de homicidio o masacre. O también, por ejemplo, en la ruta de la desaparición forzada encontramos una parte que se llama mecanismos de búsqueda, así sucesivamente con algunas otras de los hechos victimizantes. Asistencia funeraria. La asistencia funeraria se ofrece por los municipios para cubrir los gastos derivados de la muerte de personas en el marco del conflicto armado interno, cuando la víctima no tenga recursos. De acuerdo con la ruta, la víctima debe rendir la declaración ante el Ministerio Público y se remitirá al enlace municipal, que evaluará su vulnerabilidad e incapacidad económica, verificará la disponibilidad presupuestal del municipio y ofrecerá orientación. Ruta de atención en salud social. La atención en salud física y psicológica se ofrece a través de la Secretaría de Salud y la red hospitalaria. Esta ayuda se ofrece de manera gratuita e inmediata y se comprende por 4 factores. El primero es la atención de urgencia vital, seguido de la afiliación a una EPS o a la seguridad social. El tercero a la atención psicosocial y el cuarto a las acciones de promoción y prevención. Se debe recordar que las víctimas que no estén afiliadas al régimen contributivo serán beneficiarias del régimen subsidiario previsto en el artículo 158 de la Ley 100 de 1993 o a un régimen de excepción.
En cuanto a la ruta, una vez tomada la declaración de la víctima, deberá realizarse la remisión formal a la Secretaría de Salud Municipal, para que ésta tenga el debido proceso de urgencia y estabilización. Sin embargo, cuando el municipio no tenga los recursos, mediante la alcaldía municipal se solicitará un apoyo a la Secretaría de Gobierno Departamental para que ésta se haga cargo. Ruta de atención para acceso a la educación. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 1448 del 2011, la Secretaría de Educación Municipal, en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental y el ICBF, deberá adelantar los procesos que permitan la vinculación de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo mediante la campaña Todos a la Escuela, aplicando exención de costos cuando las víctimas no cuenten con los recursos para hacerlo, haciéndole seguimiento entonces de aceptación de estudiantes, matrícula y nivelación. Para este caso, la ruta contará con 3 pasos bases. El primero es que la Secretaría de Educación ubique el cupo educativo. Luego, la víctima o el acudiente deberá presentar documentos en la institución para legalizar la matrícula. Y por último, la institución debe garantizar el ingreso del joven, el niño o la niña al plantel educativo. En caso de que no se cuente con documentos de grado de escolaridad, no serán necesarios, ya que esto puede implicar poner en riesgo nuevamente a la víctima. Sin embargo, si los documentos con los que no se cuentan son documentos de identidad, se debe recordar que solo se cuenta con 6 semanas para poder presentarlos en el plantel educativo y así poder hacer parte de este beneficio. Atención psicosocial. Este componente se ofrece en el territorio en articulación con la red hospitalaria y en los lugares sin cobertura a través del traslado de un equipo de profesionales capacitados que apliquen el modelo de intervención psicosocial que establece la Ley 1448 en los artículos 49, 135, 136 y 137, tanto en el caso de la contingencia de emergencia como en el de atención en la situación controlada. Es así como una vez tomada la declaración de la víctima deberá realizarse la remisión formal a la Secretaría de Salud Municipal para que se le ofrezca información sobre las instituciones encargadas de brindarle asistencia médica y psicológica. La Secretaría de Salud Municipal remitirá el caso a los centros de escucha comunitarios y al programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, a fin de garantizarle la respectiva atención individual, familiar y comunitaria según sea el caso. Reparación colectiva. Con base en la Ley 1448 del año 2011, artículos 151 y 152, y el Decreto 4800 del año 2011, artículo 222, se debe garantizar la reparación colectiva de las víctimas a través de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en los componentes político, material y simbólico, para lo cual se crea el programa de reparación colectiva. Los sujetos en este caso pueden ser grupos sociales como son los niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas mayores con diferentes capacidades, grupos étnicos, población LGBTI, entre otros. La ruta que se escoge para esta reparación colectiva es: la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas recibirá e identificará las solicitudes de registro y reparación como sujetos de reparación colectiva y también aprobará el Plan de Reparación Colectiva conocido como PIRC, el cual debe ser construido en articulación con los comités municipales de justicia transicional y con la participación de los sujetos de reparación colectiva. Además, los comités municipales de justicia transicional propiciarán la conformación de un subcomité para abordar el tema de la reparación colectiva y también responderá a las solicitudes de registro y reparación como sujetos de reparación colectiva de acuerdo a lo establecido por la PIRC. Para cerrar esta exposición, como una de nuestras reflexiones finales, queremos citar a Karine Penning Gaviria, la cual expresa abiertamente que como grupo nos solidarizamos y enviamos un mensaje de fortaleza y perseverancia con todo lo que han propuesto nuestras víctimas del conflicto armado. Estos motivos nos inspiran a nosotros también a que cada día podamos aportarles más para que puedan superar y salir de estos momentos que vivieron durante toda su vida y podamos de aquí en adelante construir un mejor país entre todos. Finalmente, como futuras trabajadoras sociales, buscamos propiciar un escenario de paz en el que estos grupos armados puedan ser desintegrados por medio del diálogo y así darle fin a una guerra sin sentido que ha arrasado con gran parte de la riqueza de nuestro país.
pero sobre todo para poder ser y promover a todos los agentes de cambio que han pasado de una u otra forma por estos procesos tan traumáticos. Valoramos su fortaleza y admiramos su valentía. Por último, les queremos dar gracias por estar presentes en nuestra exposición y estar tan atentos. Realmente agradecemos su colaboración.